10 de la mañana, 33 minutos. Estamos contigo, Puebla. Luis Fernando Soto les saluda con muchísimo gusto. Estamos en Twitter, @contigo Puebla, @Luis Fer Soto. Álvaro Ramírez, tu agenda legislativa, transparencia opaca. Híjole, en todos lados, hermano. Muy buenos días. Buenos días, Luis Fernando. Buenos días al auditorio de Contigo Puebla. Y le hemos llamado así transparencia opaca. Se está discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados Federal, después de que ya pasó en el Senado como Cámara de Origen, ya viene en la Cámara de Diputados como Cámara Revisora, el Sistema Nacional Anticorrupción, que precisamente lo que busca es hacer más transparentes las finanzas de los estados, de los municipios y de la federación. Está atorado el tema. Se supone que hoy tendría que votarlo la Comisión de Puntos Constitucionales de acuerdo con el calendario que los mismos legisladores se propusieron y que será difícil que cumplan. Además, este conjunto de iniciativas es posiblemente lo último que salga en esta 62ª legislatura. Ya habíamos hablado en anteriores participaciones de que pues prácticamente se cierra la cortina del Congreso el 30 de abril, cuando termina este periodo ordinario de sesiones, porque está el proceso electoral y es muy difícil que se llegue a cualquier acuerdo cuando hay proceso electoral en este país y por tanto no habrá, o supongo que no lo habrá, un periodo extraordinario de sesiones. Tampoco ya están los grandes temas pendientes. Esta legislatura ya podrá pasar a la historia como la legislatura reformadora por las iniciativas y las reformas estructurales que se realizaron. Pero volviendo a este Sistema Nacional Anticorrupción, hay tres puntos que están atorando la aprobación de este conjunto de iniciativas. Uno es el alcance que va a tener la Auditoría Superior de la Federación. Otro, algo que está proponiendo y que está en ese punto necio el Partido de la Revolución Democrática y los partidos de izquierda, y el PRI no cede, en el sentido de que el secretario de la Función Pública, el gran contralor del gobierno federal, sea nombrado por el presidente, por supuesto, pero ratificado por el Senado. Y el tercer punto es el Tribunal de Cuentas, que sería una especie como de tribunal que sancionaría administrativamente. Está, por ejemplo, el peculado, que ese es un delito que está tipificado en los códigos penales. Entonces, sería administrativamente los desfalcos, la falta de transparencia de los municipios y de los estados. El punto más importante, creo yo, déjame tocar primero lo del Contralor Nacional, que es el secretario de la Función Pública. Yo creo que no tiene mayor problema que lo nombrara el presidente y que se quedara, que no tuviera que ir a ser ratificado por el Senado, como por ejemplo sucede con el Procurador General de la República, que ahora será fiscal después de modificaciones que se tienen que llevar a cabo y que todavía están pendientes en el sistema judicial, bueno, no, en este caso no es judicial, en el sistema de seguridad pública, y que incluye a la Procuraduría General de la República, que tendrá que transformarse en una Fiscalía Nacional. Yo creo que no tiene caso que lo ratifique el Senado, es acotarle funciones al presidente de la República. Hay que recordar que en otros países, en sistemas parlamentarios, por ejemplo, el presidente de la República es el jefe de gobierno, no jefe de Estado, e incluso forma parte del Parlamento, y ahí sí hay una interacción directa con el nombramiento de su gabinete. El nuestro es un sistema presidencial en el que el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Entonces acotarlo creo que no valdría mucho la pena. Es un punto que yo creo que tiene que ceder la izquierda y ya ahí se desatoraría en un aspecto. Pero el punto más importante y medular, que además de veras de querer ir a la transparencia y no esta transparencia opaca, esta paradoja que plantean los diputados, es los alcances de la Auditoría Superior de la Federación. Todo el mundo está de acuerdo, o la mayoría, en que la Auditoría Superior de la Federación pueda o tenga esta facultad de realizar auditorías en tiempo real. Hay una calendarización, por así llamarle, cuando se vencen las cuentas públicas. Por ejemplo, ahorita se está analizando 2013, el año que viene vendrá 2014, van como un año atrasados, obviamente, por los cierres de ejercicios fiscales. Cuando haya anomalías graves detectadas en tiempo real, la iniciativa propone que la auditoría entre y audite. Ahora, en este momento, como está la ley, la Auditoría Superior de la Federación solamente puede auditar recursos federales, pero todos los estados y los municipios, en muy buena medida,
sus ejercicios económicos son a través de los recursos federales. Ujú. Vamos a poner el ejemplo del campo. En Puebla, de cada 10 pesos que se gastan en el campo poblano, casi 9 vienen del gobierno federal. Uy, pues casi todo, pues del 90%. El 90%, Sí. porque además aquí en Puebla no se ha querido invertir en el campo. Va. Y así en salud, y así en educación, Ujú. con distintos porcentajes que van desde el 60 al 90%, como vemos en el campo, son recursos federales. De ahí que la Auditoría Superior de la Federación cada año hace estas, válgase la redundancia, auditorías, Ujú. estas revisiones a las cuentas públicas. La Auditoría Superior de la Federación depende de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados hay una comisión, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Hay que recordar que los diputados federales, locales, tienen 3 funciones específicas: la gestión, obtener recursos para sus distritos y sus representados; la legislación, el cambio de leyes; y la fiscalización. Casi nadie hace la fiscalización. Fíjate, mi estimado Álvaro, te escucho y me queda esta duda como ciudadano. A final de cuentas, después de tantos años, 10 años de que se aprobaron las primeras leyes de transparencia en el país, probablemente hay bien poquitas sanciones contra funcionarios que han malversado fondos públicos. Toda esta nueva reforma y esta creación del Sistema Nacional Anticorrupción realmente sí nos va a dar esa posibilidad a los ciudadanos de poder sancionar a que sí realmente haga un mal manejo de los recursos. Esa es la idea. Pero aquí el problema del Ujú. sistema político mexicano es que quien hace la ley hace la trampa. Exactamente, siempre se quedan esas lagunitas por donde esquivar, ¿no? La misma ley. Por ejemplo, para desaforar a alguien en este Ujú. país, tienen que alinearse tantos intereses políticos Los astros. que la ley no basta. Sí. Quien hace la ley hace la trampa. Es lo que está ocurriendo en este momento. Y de ahí, y con lo que tú me preguntas, es el otro tema que está atorando Ujú. este Sistema Nacional Anticorrupción. Los alcances de la Auditoría Superior de la Federación. Hay quien está proponiendo, hay resistencia en el PRI, por supuesto, y en el PAN, en un sector del PAN, de que la Auditoría Superior de la Federación pudiera tener una facultad de atracción de la revisión de cuentas públicas de recursos estatales. Lo que hace hoy lo que hacen las auditorías estatales. Ujú. En todos los estados, en Puebla es un ejemplo muy claro de ello, la revisión de las cuentas públicas de los alcaldes se convierten en un garrote político. Este es un lugar común, pero creo que lo describe muy bien. Aguas con tu cuenta, no Ujú. saltes a diputado porque yo no quiero. Los gobernadores son los que determinan, tú no vas, tú quédate callado, tú no me critiques porque tus cuentas públicas están en revisión en el Congreso que yo controlo. Exactamente. En fin, al final de cuentas, el gasto público, el manejo de los recursos, siempre tiene este componente político de apoyo o de presión sobre el adversario. Y la revisión de cuentas públicas o la revisión de alguna administración siempre también lleva lleva este asunto escondido, ¿no? De a lo mejor del golpeteo político por debajo o en contra del adversario. ¿Cómo realmente nosotros tenemos la seguridad de que esta vez sí se va a sancionar al que haga mal uso de los recursos? No está en nuestra idiosincrasia. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué somos tan corruptos, mi buen Álvaro? Pero ahí está la Ajá. idea de que si la Auditoría Superior de la Federación pudiera tener esta capacidad Ajá. de atracción, pudiera así despejarse este manejo político de la revisión de las cuentas públicas. De ahí el mayor interés de los gobernadores de dejar un sucesor de su Ujú. mismo partido, Claro. que le cubra las espaldas. Los presidentes municipales también Y dejaron sí, un exacto. sucesor. Creo que sería bastante conveniente que un órgano nacional pudiera atraer esas cuentas públicas, pero no solamente para sancionar, Ujú. también como una especie de, bueno, a ver, aquí el Congreso del gobernador que no me quiere, no me aprobó mis cuentas públicas, acudo a una instancia superior, que Claro. sería en este caso la federal, la Auditoría Superior de la Federación, para que la revise. Si estoy cumpliendo con todo, pero aquí me están limitando porque políticamente no le convengo al gobernador en turno, entonces una instancia federal pudiera decir, oye, estás bien, no hay por qué limitarte. Entonces creo que se les quitaría un poder más de facto que tienen los gobernadores, los nuevos virreyes, Ajá. Mis reyes, dicen por ahí. para que no hicieran un ejercicio político de la revisión de las cuentas públicas, que después de todo tiene que ver más con entregarle cuentas a la sociedad y a los ciudadanos
que como un garrote para no te muevas, no vayas de diputado, tú te me quedas callado, tú no haces nada porque no te quiero y tengo tus cuentas públicas y controlo el Congreso. Esto está atorándolo, va a ser difícil que así se dé, ojalá pudiera darse, creo que no va a trascender, no va a llegar a estas facultades de la Auditoría Superior de la Federación, pero por lo menos ya ahí estuvo planteado, estuvo en la discusión, a lo mejor dentro de unos años podría llegarse a esto. Y yo creo que sí, el interés de todos nosotros es de que los recursos públicos dejen de ser utilizados con fines personales o de grupo. Mi buen Álvaro Ramírez, muchísimas gracias. Tu agenda legislativa cada martes. ¿Dónde te localizamos? Bueno, estoy en Facebook, me encuentran como Álvaro Ramírez Velasco, también en el Twitter estoy como @Álvaro _RMZ_ B de Velasco. Perfecto. Muchos te conocen ahí en Twitter. Muchas gracias, Álvaro. Nos encontramos el jueves que entra. Gracias, Luis Fernando. Muchísimas gracias. Son las 10 de la mañana con 44 minutos. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @Contigo Puebla. Regresamos.